No sabemos si llega el sonido en sala, pero en traducción no nos llega el sonido. Probando. Bat. Orain bai. Sí, ahora sí. Buenas tardes, les damos la bienvenida. Vamos a dar comienzo a esta sesión de hoy. No me extenderé en este momento porque nos corresponde comenzar con la inauguración institucional. Para ello tenemos a Ana Urquiza, que es la presidenta de Eusko Ikaskuntza, y a Joaquín Bildarratz, que es el consejero de Educación del Gobierno Vasco. Adelante, Ana Urquiza. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señor consejero de Educación, señoras y señores, les damos la bienvenida. Hoy es un gran día. Como saben, una de las actividades fundamentales de Eusko Ikaskuntza es mantener un compromiso activo con la educación. Así ha sido desde hace más de un siglo, desde su creación. Cuando se creaba con ese mandato claro que se hacía desde las 3 diputaciones de los territorios, que era dar un impulso a la comunidad, trabajar a favor de la euskaldunización, trabajar para la actualización y elaboración de materiales didácticos para los y las docentes, y también para crear esa universidad pública bilingüe. Se trataba de un mandato tan amplio como el programa que teníamos entre manos, que poco a poco se ha ido llenando de contenido. Muchas de estas intenciones en aquel momento se consideran como ideales inalcanzables, que se han convertido a día de hoy en realidades tangibles. Por supuesto, no es suficiente, y en este momento necesitamos responder a este futuro que ya llama a la puerta, con nuevos retos, con nuevas funciones. ¿Y cuáles nuestros principales desafíos de futuro? Concretar aspiraciones y perfilar proyectos capaces de movilizar las energías sociales fue el objetivo del 18º Congreso de Eusko Ikaskuntza, celebrado en el 2018, el año de nuestro centenario. La cuestión educativa es uno de los grandes pilares que recoge el Libro Blanco, el documento que sintetiza los trabajos congresuales, y está presente de forma transversal en los 5 bloques temáticos del Congreso, de manera reiterada en reflexiones, diagnósticos y también en las proposiciones finales. Hezkuntza, dakigun bezala, la educación, como sabemos, es parte de nuestra identidad, de nuestro ser, de lo que hemos sido y de lo que seremos. Partimos de un análisis del pasado, una comprensión del presente y una preparación para el futuro. Es una herramienta que nos sirve en todos estos cometidos, que nos enseña a ser, nos dota de valores que nos acompañan en nuestro recorrido vital y que nos facilita también esos recursos que necesitamos desarrollar en nuestro día a día. La educación nos hace ciudadanos y ciudadanas. Además, aquí, en esta comunidad en la que tenemos una cultura y una comunidad propia, refuerza ese sentido de pertenencia. La evidencia de que la educación es factor clave para nuestro posicionamiento en un mundo en vertiginoso cambio, Eusko Ikaskuntza ha puesto en marcha un programa de trabajo orientado a la construcción de consensos en torno al sistema educativo. Un espacio de colaboración y construcción basado en la confianza, en el que abordar los principales retos y obstáculos sobre los que trabajar para alcanzar el sistema educativo que merecemos y anhelamos. Nos hemos fijado una hoja de ruta ambiciosa
y proponemos ir avanzando hacia la creación de un marco compartido que, sobre bases sólidas, asiente un sistema educativo acorde a los retos de nuestro siglo. Politika publikoetan eta gizarte dinamiketan modu positiboetan Pretendemos reflexionar, compartir, fomentar espacios para la reflexión. Esto ha sido desde siempre la apuesta de Eusko Ikaskuntza. Sobre todo en este caso buscamos que sea en beneficio de las futuras generaciones. En este simposio queremos que quede clara la voluntad, la capacidad y la vocación de Eusko Ikaskuntza. Reunimos a diferentes personas expertas de este área, a personas que trabajáis en este campo y esperamos que a través de la escucha podamos participar, reflexionar y llegar a unos consensos básicos. En este simposio que iniciamos hoy estaremos hablando de diferentes temas estratégicos del ámbito de la educación. Y con todas las personas que estáis aquí seguiremos colaborando tanto durante la tarde de hoy como en la mañana de mañana para fomentar esta construcción que nos corresponde como país. Tenemos un trabajo importantísimo entre manos y estoy convencida de que recibiremos aportaciones y reflexiones valiosísimas para poder alcanzar ese sistema educativo con el que soñamos. Os invito, por lo tanto, a compartir con ilusión, participar en este encuentro que esperamos que sea muy enriquecedor a nivel personal y como habitantes de Euskal Herria, porque el camino se hace caminando juntos y juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación tiene la palabra Jokin Bildarratz. Adelante. Eskerrik asko. Eusko Ikaskuntzako. Muchas gracias, señora presidenta de Eusko Ikaskuntza. A todos los miembros de la comunidad, autoridades que están aquí, miembros de la comunidad educativa, buenas tardes. Es un placer poder estar aquí ante todos ustedes. A fin de cuentas, junto con Eusko Ikaskuntza y tal y como dice el eslogan, estamos trabajando, dialogando con personas expertas y lo haremos durante estas 2 jornadas también. Estaremos además poniendo el acento en la ciudadanía. Se trata de una oportunidad sin igual para aprender y sobre todo para poder colaborar, para poder escucharnos los unos a los otros. Yo dividiría mi intervención en 2 bloques. En primer lugar, creo que habrá reflexiones en torno a la lengua, al empoderamiento del alumnado, sobre la segregación, y en el segundo bloque se estará hablando de la metodología de trabajo y sobre esto también seré muy breve. En el primer bloque me gustaría recalcar que los grandes desafíos nos traen también oportunidades e ilusiones. Es el momento en el que realmente tenemos la oportunidad de poner al alumnado en el eje de nuestro trabajo y entre los valores que queremos fomentar. Podemos fomentar una integración social inclusiva, poner al euskera como eje, que los cuidados sean también un pilar en la educación y siempre, por supuesto, bajo el paraguas de la calidad. Aportar un mayor protagonismo al alumnado para que sean protagonistas de su proceso de aprendizaje. La educación vasca hace tiempo que ha hecho una firme apuesta por la convivencia positiva
una apuesta a favor de la diversidad, de la libertad, de credo, principios que queremos cuidar dentro de nuestro sistema con un compromiso prioritario, como es la igualdad de oportunidades, el contar con un sistema educativo vasco que se base en esta igualdad de oportunidades. Y para que todo esto sea posible, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo y lo escucharán con gusto, el poder garantizar el acceso de los alumnos y alumnas a través de mecanismos eficaces para una escolarización inclusiva y equilibrada. Es prioritario asumir un compromiso intelectual, ético, social. Necesitamos educar a personas que tengan estos valores, que tengan un respeto, un cuidado, una voluntad de trabajar de forma cooperativa con su entorno. Con una perspectiva comunitaria, con una perspectiva social. Será fundamental también blindar ese carácter innovador de la educación y para ello el euskera y la cultura del euskera necesitarán de nuevas herramientas, de propuestas innovadoras. Los centros educativos son espacios que necesitan de pilares fuertes para poder garantizar esa educación del futuro. Desde el Departamento de Educación estaremos trabajando a favor de la inteligencia colectiva, a favor de la creación, de la ciencia, de la cultura, porque queremos fomentar la apreciación por el conocimiento. Queremos que se salga desde nuestras aulas con un conocimiento y una cultura científica amplia, con una implicación ética, social y un respeto hacia el medio ambiente. ¿Sigue en castellano? Requiere del esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa, porque tenemos grandes retos trabajando por la equidad y la diversidad. Impulsar el euskera como un instrumento de cohesión social en un contexto de plurilingüismo y abordar el reto de la transformación pedagógica que requiere cualquier proyecto educativo de excelencia y de transformación social. Gobernantza eredu sendoak behar ditugu eta necesitamos modelos de gobernanza sólidos, con responsabilidad, que será nuestro lema. Necesitamos empoderar a los equipos de docentes, a los equipos directivos, que han sido un pilar importante durante esta pandemia. Lo hemos podido comprobar, hemos podido ver su liderazgo, su compromiso para el buen desarrollo del trabajo de los centros educativos. Han sido fundamentales en este servicio que ofrecemos a la comunidad para poder dar lo mejor de sí. Y esta es la aventura en la que estamos inmersos desde el año pasado, escuchando, construyendo y haciendo. Otro elemento muy importante es el de la descentralización. Para poder avanzar en la descentralización es necesario fomentar la autonomía pedagógica y de gestión de los centros educativos, siendo el objetivo que todos los centros educativos tengan los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos educativos. Siempre, por supuesto, prestando especial atención y ayudando a esos centros que estén en entornos socioculturales, socioeconómicos más vulnerables. Para ello existen los programas de contrato, los programas de responsabilidad. Sigue en castellano. La gran labor que han desarrollado en momentos de grandes incertidumbres, por ejemplo, como la que hemos vivido, como la que estamos todavía viviendo. Por eso hay que seguir apostando por el empoderamiento de las direcciones,
desde ese liderazgo, desde esa responsabilidad, desde esa dedicación hacia la comunidad educativa, que debe de ser uno de los grandes ejes de nuestro pacto educativo. La fortaleza personal y colectiva de la dirección es una de las palancas que incide directamente en la resiliencia de toda la comunidad educativa. Un liderazgo humanista que gobierna para desarrollar actitudes positivas y para fomentar todas las capacidades colectivas, siempre buscando la excelencia de nuestros centros. Elkarbizitza erronka handia. El de la convivencia sigue siendo un reto importante en muchas localidades de Euskal Herria. Esas expresiones, la cultura, la lengua, las relaciones, los hábitos, los usos, las formas de pensar, deben basarse en una convivencia, en una responsabilidad colectiva, y debemos mirar de frente a la segregación, a todos los tipos de segregación. Desde el Departamento de Educación trabajaremos para impulsar procesos que nos ayuden en esto. Es importante que abramos también las puertas a repensar la función de nuestros centros educativos, de toda la comunidad, basándonos en una reflexión compartida, teniendo en cuenta que compartimos la responsabilidad que debemos a todos los alumnos y alumnas de Euskal Herria, además de renovar también las funciones que se pueden desarrollar dentro de la organización de la educación formal y la informal. Es importante que se trabaje para integrar los proyectos educativos con un modelo descentralizado, con centros educativos empoderados, con la colaboración de los municipios y, por supuesto, sobre nuestros docentes. ¿Qué decir? Son la clave, son palancas de transformación. Debemos reforzar el desarrollo personal, profesional. Debemos contar y creemos en unos docentes comprometidos con su entorno, con el uso del euskera, que estén a favor de impulsar educación que contemple y realmente garantice la igualdad entre mujeres y hombres, que eduque a personas completas, empáticas. Sigue en castellano. Exige transformación. Tomar en consideración las aportaciones científicas aplicables al proceso educativo. Visionar un alumnado empoderado como sujeto activo de su aprendizaje, así como las familias y profesorado capaces de guiar y acompañar al alumnado. Es decir, más descentralizado con la implicación de los garantizar el éxito de estas iniciativas. Estamos colaborando de forma constante dentro de este proceso que poníamos en marcha hace un año, y esta es nuestra forma de hacer y esta será nuestra forma de hacer, porque creemos en esta forma de trabajar, escuchando y teniendo en consideración las voces de los y las agentes que trabajan en este campo. Esto es en lo que quisiera poner el acento en esta tarde. Debemos actuar con discreción, con motivación y, por supuesto, con compromiso, como siempre, con una actitud de escucha activa, encontrándonos, buscando esos puntos de encuentro, fomentando la participación en el día a día y conociendo la realidad de cerca,
Considero que la educación es una de las principales claves para poder responder de una forma innovadora a las necesidades y a las incertidumbres actuales. Necesitaremos a personas formadas con estas capacidades y para esto vamos a dedicar toda la energía a este cometido, para buscar un pacto que sea constructivo, esperanzador. Esta es la oportunidad que tenemos por delante, buscando la colaboración entre todos los agentes. Todos y todas debemos estar aquí y hoy hablaremos sobre temas estratégicos. Tenemos a personas expertas que trabajan en este campo. Aprovechemos para aprender de estas personas y para abordar este nuevo camino que se nos abre para el futuro, teniendo como objetivo esta calidad en el sistema educativo que se materialice en una ley que cuente con ese consenso político y social. Esto llegará con la complicidad y el esfuerzo de todos y todas. Y para ir terminando, decir que cada día me digo a mí mismo algo que me gustaría compartir aquí con ustedes, y es que es importante trabajar hoy, pero siempre con la mirada puesta en el futuro. Estamos trabajando para hacer un esbozo, un diseño del sistema educativo del futuro, y en aquella fotografía del futuro se podrá ver el reflejo de su aportación como agentes sociales en este proceso que se está liderando en este momento, a día de hoy, porque formará parte del futuro, sin duda. También Sigue en castellano. acompaña todos los días mi convencimiento de que nuestro sistema educativo vasco funciona, que es sólido, aunque tengamos muchos desafíos que abordar. Debemos, queremos y podemos ser referentes en Europa para que nuestros jóvenes construyan también Europa. Etorkizun Guille, por el ámbito de verdaderamente obtuvimos unos frutos muy enriquecedores gracias a todos los expertos que se reunieran, y ahora también tendremos la posibilidad, después de aquella reunión, de escuchar a los expertos, y supongo que esto también tendrá su continuidad. También tendremos la posibilidad de formatos y ir en otros formatos, por ejemplo, formatos que haremos con la ciudadanía, con diferentes
Pues Arratsalde-on, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me parece un foro de debate muy, muy interesante y espero poder hacer algún tipo de contribución. Ok. Yo los escucho. ¿Ahora? ¿Me escucháis? No sé si me escucháis ahora. ¿Ahora? ¿Ahora me escucháis? No. ¿Hola? No sé, a mí, ¿se me escucha a mí? Ahora a ver si me escucháis. Bueno, me alegro. Pues nada, os decía que le está empezando que Arratsalde-on, muchas gracias por la invitación. Me parece que tenéis un foro de debate muy interesante y espero poder hacer alguna contribución, aunque sea pequeña. Voy a intentar, porque me escucho a mí mismo, ahora, ya está. Vale, bueno, básicamente lo que os comentaba es, voy a intentar hacer una pequeña contribución en este foro de debate. Dejarme que comparta la pantalla. No voy a abusar mucho del PowerPoint, pero sí que quería señalar algunas cuestiones. Bueno, como veis, yo hoy me meto en este jardín de la escuela concertada, que entiendo que es un tema controvertido, supongo que también lo es en Euskal Herria, tanto en el País Vasco como en Navarra. Pero creo que es un debate y una cuestión muy importante a tratar y que muy frecuentemente
ha estado ausente del debate de política educativa. Y de hecho hemos hablado y se ha hablado de muchas cosas que tienen que ver con el sistema de provisión mixta que tenemos, pero muchas veces este debate no se afronta de una manera un poco más directa, y es un poco lo que pretendo hacer hoy, y pretendo hacer una lectura y una mirada internacional a la cuestión, porque creo que salirnos un poco del foco más específico, más contextual del Estado español nos permite tener una mirada un poco más amplia sobre esta cuestión de la escuela concertada, y voy a referirme básicamente a cuestiones de equidad, de desigualdad educativa, de segregación. Este es un trabajo que llevamos haciendo ya casi, bueno, yo empecé hace 3 años, después de haber trabajado cuestiones de privatización educativa, de mercado educativo, de elección escolar. Tocaba un poco hablar de qué hacer, de cuáles eran los debates y de cuáles eran las propuestas de futuro. Y simplemente aclarar que es un trabajo que he ido realizando, pero también con otras personas, sobre todo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Toni Berger, con Clara Fondevila y también con Xavi Bonal, y por lo tanto es un poco una síntesis. Los errores son culpa mía, pero es una síntesis un poco del trabajo que hemos venido realizando especialmente y más intensamente este último año y medio, y que yo espero que este mes y el mes que viene pueda publicarse alguna de las cosas en las que hemos ido trabajando. La primera cuestión que quería mencionar es que muchas veces, como mínimo en el contexto catalán especialmente, que es el que conozco un poco más respecto a la educación concertada, he tenido que escuchar la cuestión de que la educación concertada es una característica casi muy específica del sistema educativo español, de las diferentes comunidades autónomas, y por lo tanto tiene poco reflejo a nivel internacional, pocas experiencias donde mirarnos. Y el primer elemento de la presentación básicamente era ir en la línea de que la escuela concertada, los sistemas que son homologables al de la escuela concertada, son muy comunes en los países de la OCDE, en los países de nuestro entorno, por tomar en consideración un ámbito geográfico específico. O sea, que la mayoría de estos países, por no decir casi todos, tienen algún tipo de esquema de financiación público para escuelas gestionadas por entidades privadas. Y esta es un poco la definición que se utiliza a nivel internacional, tanto la OCDE como Eurostat, como UNESCO, para definir qué es una escuela concertada, qué es una escuela privada subvencionada. Una escuela privada subvencionada es aquella institución educativa que está gestionada por una entidad privada, es decir, por un actor que no estatal, y que recibe más o el 50 o más del 50% de sus ingresos a través de transferencias públicas, y aquí se refieren a ingresos necesarios para desarrollar la actividad educativa. Este sistema de financiación de la provisión privada a través de financiación pública toma muchas formas en los diferentes países de nuestro entorno. Tenemos políticas de voucher, políticas de escuelas contratadas, que sería quizá lo más parecido al concepto de escuela concertada que tenemos en el Estado español, o escuelas charter, que son mucho más comunes, seguro si habéis escuchado hablar, en Estados Unidos, pero también las hay en Canadá, también las hay en Colombia. Independientemente de las diferencias, todo esto se marca en lo que conocemos en la investigación educativa como las alianzas público-privadas, y que se aplican en otros sectores, pero que en el sector educativo son muy comunes. Es esta especie de contrato entre el sector privado y el sector público, donde el sector privado asume parte, en este caso, de la provisión educativa, y el Estado, como intercambio, financia parte de esa provisión educativa a través de fondos públicos. Y como os decía, esto es un sector educativo que es muy común en muchos de los países de la OCDE. Aquí tenéis un gráfico con la matrícula en educación, podríamos considerar privada subvencionada o concertada, en diferentes países de la OCDE, y como veis todos en mayor o menor medida tienen un cierto porcentaje de este sector de provisión, como mínimo en la educación secundaria, pero también aplicaría un gráfico muy similar en el caso de la educación primaria. La especificidad del caso español, del caso en el País Vasco y de otros países, es el porcentaje de matrícula que hay en el sector privado subvencionado, en el sector concertado. Igual que os decía que hay muchos países con esquemas de financiación pública para escuelas privadas, no hay tantos donde el peso de este tipo de provisión sea tan importante como lo es en el contexto español y en el contexto de Cataluña o del País Vasco especialmente. Tenemos casos de Bélgica, de Chile, de Irlanda,
Holanda, Reino Unido, Suecia, España, quizá resaltan cuando miramos este gráfico por el peso importante que tiene el sector privado subvencionado. Lo mismo ocurre si miramos por comunidades autónomas. Y aquí País Vasco y Navarra, dependiendo del nivel educativo, esta es la matrícula en escuelas concertadas para la educación primaria y para la educación secundaria obligatoria, vemos también porcentajes muy elevados. Incluso en el País Vasco podríamos decir que en primaria casi y en secundaria más de la mitad de los alumnos están escolarizados en este sector de provisión. Tenemos porcentajes también muy altos en Cataluña, en Madrid, y porcentajes algo más bajos en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, como Canarias o como Andalucía. Y aquí hay un elemento, y creo que hay un cierto consenso, me atrevo a decir que hay un cierto consenso en relación a que un porcentaje elevado de provisión privada subvencionada en un sistema educativo genera una tensión en términos de equidad. Es verdad que aquí hay muchos resultados, muchos países, muchas experiencias, pero diríamos que el consenso internacional, la evidencia, nos muestra que evidentemente la provisión mixta es como mínimo un reto cuando estamos pensando políticas de equidad o en mejorar la equidad de los sistemas educativos. No tengo tiempo para revisar toda la evidencia porque esto daría simplemente para una presentación o una ponencia en sí misma, totalmente abierto a responder las preguntas que haya en el turno de preguntas. Me quedo con esta cita de un informe que se publicó hace poco de Eurídice, que es el organismo de la Comisión Europea para el Análisis de Políticas Educativas, en el que se afirma que cuando se controla el nivel de gasto público por alumno, la segregación escolar en la educación primaria es mayor en los sistemas educativos con un sector privado dependiente del gobierno. Esta es la manera que ellos mencionan la educación privada subvencionada, la educación concertada, más amplio. Por lo tanto, existe una relación entre provisión privada subvencionada y ciertos retos en términos de equidad. Y esto se explica no única y exclusivamente porque haya una participación de actores privados en la provisión del bien educativo, sino porque estas políticas de provisión privada financiada con fondos públicos van acompañadas muchas veces de un aumento de las políticas de elección escolar, de competencia entre centros por la atracción de demanda y, por lo tanto, todas estas cuestiones, que son mecanismos ciertamente complejos, pero que los podemos hablar más tarde, de equidad. Evidentemente, balancear efectos positivos, y yo entiendo que hay argumentos en favor de la podríamos entrar en índices autónomas y que las diferencias son evidentes. Bueno, aquí, disculpad, acabo de llegar a Manchester y tenemos algunos problemas con la... ¿Se me escucha? Ahora sí, Adri, ahora se oye bien, yo creo. No sé si me escucha la sala, pero voy a intentar continuar. Disculpar porque hay algunos problemas con la conexión de Internet en este edificio de la universidad. Bueno,
No sé por dónde me he quedado antes de que se perdiera la conexión, pero básicamente os explicaba que si revisáramos indicadores y evidencia empírica, es evidente que parte de la estratificación social, parte de la segregación social que hay en el contexto del Estado español se explica por el hecho de que hay una red dual. Evidentemente esto es una tendencia media. Soy consciente y voy a hacer hincapié en esto, en que la escuela concertada es un sector muy diverso que atiende a poblaciones muy diferentes. Incluso nos vamos a encontrar, o como mínimo en el caso de Cataluña lo hemos visto, escuelas concertadas con un nivel de corresponsabilización en la matrícula de alumnado vulnerable mucho mayor que algunas escuelas públicas, pero esto no deja de decir que hay una cierta tendencia en esta estratificación entre el sector público y el sector concertado. Y me voy, para no entrar más en elementos de evidencia y de datos, voy a entrar un poco en las propuestas políticas. Y antes de eso quería conceptualizar un poco el debate a nivel internacional sobre los modelos de provisión mixta. Documentos de la OCDE, de UNESCO, del Banco Mundial, reconociendo que la cuestión de la provisión mixta es un reto en términos de equidad. La solución que se está empezando a plantear, o la propuesta política que se está empezando a plantear en muchos de los informes y en los documentos políticos, que la regulación para pues, como el segundo en la regulación de la escuela internacional, como los no sé si me... Bueno, básicamente yo creo que es problema de mi conexión, no problema de que esté compartiendo. Me comentan por aquí el PowerPoint, voy a ver si aguanto y si no le voy a dar la palabra a Xavier porque... No, se ha oído bien hasta que has empezado con los documentos de la pantalla estas de Abidjan Principles y el resto. ¿Vale? ¿Se me oye a mí? ¿Me podéis confirmar que se me oye? ¿O que el problema es de conexión de Adrián y no de todos? Quizá podemos ver si se le soluciona y luego que termine. Y empiezo yo ahora, quizá. De acuerdo, de acuerdo. Sí, a ver si después funciona la conexión de Adrián y se puede solucionar. La no presencialidad es lo que tiene, ¿no? Bien, pues continúo yo porque además, bueno, como veréis, son presentaciones que guardan bastante coherencia. En realidad, Adrián y yo trabajamos juntos sobre cuestiones del debate público-privado en educación, por ejemplo, cuestiones de segregación escolar. Voy a compartir la pantalla porque en mi caso la presentación de hoy la voy a centrar en cuestiones que tienen que ver específicamente con la dimensión de la segregación escolar, que como digo es un tema que hemos abordado mucho. Aportaré especialmente algunos ejemplos
del caso de Cataluña, que es el que, por supuesto, es el que mejor conozco y en el que además he participado a menudo en diversos foros y debates sobre el tema, y porque además me consta que este simposio precisamente tiene lugar en un contexto de importante debate interno sobre el sistema educativo vasco. Antes tampoco funcionaba la traducción simultánea, pero he podido entender las cuestiones en torno a la producción de un nuevo libro blanco y también me constan los debates que hay en estos momentos sobre una posible nueva ley de educación. En mi caso, el objetivo de hoy es centrarme en dos aspectos muy específicos de la cuestión de la segregación escolar. No entraremos en cuestiones técnicas o en el debate técnico porque no hay tiempo para ello, pero sí, en cambio, en qué elementos considero que desde un punto de vista de la regulación de la educación y de la gobernanza o del gobierno de las políticas tiene sentido tener en cuenta cuando diseñamos políticas contra la segregación escolar, para ver hasta qué punto la experiencia que en estos momentos, no es ni mucho menos un tema cerrado, pero que en estos momentos se está llevando a cabo en Cataluña, puede ser de cierta utilidad o no para el caso del País Vasco. Básicamente lo que voy a hacer en los minutos que voy a utilizar es primero una muy breve reflexión de por qué es importante la política contra la segregación escolar, o lo que podemos llamar también una omisión incomprensible de las políticas públicas y de la política educativa en particular, porque como veréis tiene que ser una prioridad en la lucha por la equidad en la educación. En segundo lugar, aspectos que tienen que ver cuáles son las condiciones para que esta agenda política de lucha contra la segregación escolar tenga un espacio y cuál es la experiencia de Cataluña para entender cómo se ha ido incluyendo progresivamente el debate de la segregación escolar en la agenda. Y después desarrollaré dos temas clave. Uno es el tema de qué aspectos regulativos hay que atender para generar condiciones para la reducción de la segregación, y elementos también de la gobernanza del gobierno de la lucha contra la segregación escolar en cuanto a tener en cuenta el tipo de actores y el tipo de condiciones que tienen que facilitar el gobierno de estas políticas. Para finalmente realizar unas reflexiones finales generales en torno a todo este debate. Bien, muy brevemente, ¿por qué es importante el tema de la segregación escolar? Aunque todos podemos ya tener las ideas muy claras sobre ello, sigue llamando la atención que puede estar en boca de muchas veces el discurso político, pero a veces o pocas veces acaba siendo una cuestión que entre claramente en la agenda, ¿no? Y simplemente la primera cuestión a señalar, como no podría ser de otro modo, es que tener muy claro que estamos hablando de una cuestión de justicia social, ¿no? Y que, por lo tanto, entender que la segregación escolar incumple directamente con el derecho a la educación. Y esto me parece una cuestión fundamental, porque no atenderla supone que, aunque se garanticen las condiciones el acceso a la educación, no estamos igualando condiciones educativas y condiciones de escolarización. Y en tanto que no se igualan condiciones de escolarización, estamos hablando de una clara vulneración del derecho a la educación. Por lo tanto, es en este sentido que considero que es una omisión intolerable en estos momentos, porque conocemos muy bien, y por investigaciones y por experiencias, seguro que el profesorado lo conoce mejor que nadie, que en entornos altamente de concentración de alumnados con dificultades, el proceso de aprendizaje es más complejo y es mucho más difícil de llevar a cabo, y acaba teniendo consecuencias sobre las trayectorias educativas y las oportunidades sociales de los chicos y chicas. Pero es que además debemos tener en cuenta que estamos hablando también de una cuestión de eficacia. Es decir, no solamente ganamos equidad, ganamos eficacia si reducimos la segregación escolar, porque somos capaces de mejorar los resultados del conjunto del sistema. Los mejoramos por varias vías, fundamentalmente a través de lo que se llama el efecto compañero, el efecto de que la heterogeneidad favorece especialmente al alumnado precisamente más desfavorecido, es decir, mejoran todos y todas, pero especialmente los más desfavorecidos. Pero es que además sabemos, gracias a los análisis de PISA
que ya llevamos diversas ediciones, y a medidas que permiten realizar niveles de inclusión y de heterogeneidad de las escuelas, que son aquellos sistemas que han sido capaces de ser más inclusivos a lo largo de los últimos años, de conseguir reducir la segregación escolar, aquellos que mejores resultados, perdón, mejores resultados han obtenido en cuanto a los resultados medidos a través de PISA. También sabemos que en sistemas menos segregados los indicadores de abandono educativo prematuro son menores y que, por lo tanto, la heterogeneidad social también favorece la reducción del abandono educativo prematuro. Existen medidas más realizadas en Estados Unidos, pero cada vez más también en el contexto europeo, de que existen beneficios económicos muy claros de la reducción de la segregación escolar. Reducimos costes sociales a medio y largo plazo, que tienen que ver con costes de seguridad, con costes del Departamento de Justicia, con costes que tienen que ver con las inversiones que hay que realizar para luchar contra el fracaso escolar. Es decir, hay análisis que llegan a demostrar que los beneficios se multiplican por 3 y por 4 a partir de reducciones significativas de la segregación escolar. Y finalmente, un elemento que me parece absolutamente fundamental, que es la mejora de la cohesión social. Siempre digo que la forma en que tenemos organizadas las escuelas o el grado de segregación escolar que somos capaces de tolerar es un indicador de cómo queremos vivir. Y por lo tanto, si realmente creemos en que los individuos de distinto origen social y distinta condición cultural también pueden y deben vivir de forma conjunta, lo mejor es que desde la escuela ya tengan un entorno de interacción que se parezca lo máximo posible a la vida misma. Bien, ¿cómo se incluye la segregación en la agenda política? Yo cuando pensaba en esta cuestión me acordaba del año 2008, cuando yo estaba trabajando como adjunto al Síndic de Greuges, al Arteco de Cataluña, para la defensa de los derechos de la infancia. Presentamos ese año un informe sobre el estado de la segregación escolar en Cataluña y fue como una especie de terremoto. ¿Por qué? Porque lo que supuso fue una aportación significativa de evidencia sobre una cuestión que se sabía pero no se cuantificaba. Había algunos indicios muy claros, pero nadie había aportado nada de forma sistemática. Por lo tanto, hay un elemento que me parece que es clave en este debate y en estas cuestiones, que es ser capaces de producir y aportar evidencia clara para realizar un diagnóstico de cómo está la situación de la segregación escolar. Este fue el informe que se presentó en 2008, pero simultáneamente, a través de fundaciones como la Jaume Bofill y otros organismos como la propia Diputación de Barcelona, que en su área de educación han realizado trabajos y estudios que daban mayor fuerza a aportar evidencia sobre la situación de la segregación escolar. Finalmente, en el año 2016, el Síndic saca un nuevo informe, doble en este caso, en 2 volúmenes, muy completo sobre la situación de la segregación escolar en Cataluña y los procesos de escolarización y la desigualdad. Sí, dime. Se ha ido el audio en la sala, dicen, y que después... Vale, de acuerdo. Parece que ya lo tienes arreglado. ¿Sí? Bueno, pues voy a continuar. En todo caso, no miro mucho el chat, o sea que si me avisáis por WhatsApp, mejor. Muchas gracias. Bien, estaba comentando, no sé hasta qué punto, cuándo se ha interrumpido, la cantidad de evidencia que se ha ido aportando en el caso de Cataluña como un elemento clave del tema de la segregación.
Y al mismo tiempo, al lado de la evidencia, ha habido también iniciativas públicas que han contribuido a visibilizar el problema. Por ejemplo, en Cataluña hay un pacto en estos momentos contra la segregación escolar, impulsado también por el Síndic y que ha contado con la participación de prácticamente todos los agentes de la comunidad educativa, incluyendo el sector de la escuela concertada, diversas patronales, sindicatos de enseñanza, con alguna omisión relevante, todos los municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, el propio Departamento de Educación, como un compromiso conjunto y colectivo de lucha contra la segregación escolar. En el caso de Barcelona Ciudad, por ejemplo, acabamos de evaluar, nuestro equipo, por ejemplo, el plan de choque contra la segregación escolar y en favor de la igualdad de oportunidades en educación, que es un plan que consiste en detectar mejor al alumnado vulnerable y asignar las proporciones de reserva de plazas acorde con esta detección y con mayores recursos económicos para los centros y para las propias familias que escolarizan donde se escolarizan estos alumnos. Y al mismo tiempo otros trabajos que hemos realizado algunos nosotros mismos para la Fundació Jaume Bofill o para la Diputación. Y finalmente sí que quiero mencionar este proyecto que tenemos en marcha, un proyecto que coordinamos desde nuestro grupo de investigación. Es un proyecto europeo que se llama European Cities Against School Segregation. Participan en él 3 ciudades europeas, Barcelona, Milán y Oslo, y en el que participan tanto grupos de investigación como autoridades educativas locales para poner en marcha nuevas estrategias y nuevas políticas de lucha contra la segregación escolar. Es decir, estamos en un contexto en el que no solamente hay mayor evidencia de diagnóstico, sino que existen también proyectos y iniciativas que contribuyen a reforzar ya la presencia de estos aspectos en la agenda. Y una cuestión muy importante en la inclusión del problema de la segregación en la agenda política es que para que sea realmente relevante, y esta es una característica que me gustaría destacar del pacto contra la segregación escolar que se ha aprobado en Cataluña, es la adquisición de compromisos colectivos puestos incluso en un calendario y en una agenda. Es decir, el pacto contra la segregación escolar no solamente es una declaración, sino que va mucho más allá, incluyendo aspectos relevantes de la regulación. Una de ellas se ha traducido en el nuevo decreto de admisión de alumnos, que es muy ambicioso desde el punto de vista de la regulación de la escolarización. Incluye compromisos de financiación por parte del propio departamento, y esto es una cuestión que tenemos que dejar clara. En el caso de Cataluña es muy clara porque existen procesos significativos de infrafinanciación también de la escuela concertada, y luego puedo referirme a las dificultades de cómo reequilibramos esto sin que aumente la segregación. Y quizá en el caso de Euskadi puede que sea un tema, no digo que no sea relevante, pero quizá menos relevante que la diferencia de financiación entre sector público y concertado que existe en otras comunidades autónomas y en particular en Cataluña. Y que, como decía, estos compromisos colectivos se han traducido también en un calendario de actuaciones y en compromisos que sobre todo adquiría el Departamento de Educación. Muy brevemente, porque no quiero alargarme en ello, pero sí que quiero señalar algunos ámbitos clave de la regulación de las políticas contra la segregación que hay que poner sobre la mesa si el tema hay que abordarlo de forma seria y decidida. La primera es que tiene que haber alguna regulación sobre la programación de la oferta educativa que podemos llamar de interés público, sea pública o concertada, pero que sea claramente de interés público. Y hay una cuestión que es clave, que pasa por evitar la sobreoferta sobre todo y la infraoferta. Y digo sobreoferta sobre todo porque vamos a un escenario de caída demográfica, de mayor competencia probablemente de los centros por alumnos, y corremos el riesgo de, si mantenemos muchísima oferta educativa, todas las otras medidas que suelen incluirse en la agenda política de política educativa de lucha contra la segregación pueden verse claramente inutilizadas por culpa de un exceso de sobreoferta. Me explico.
Si hay mucha sobreoferta de plazas, todas las medidas que intentan condicionar la demanda o regularla de algún modo, a través de las zonas escolares, por ejemplo, a través de la reserva de plazas, etcétera, quedan absolutamente inoperativas porque la posibilidad de movilidad de la demanda es muy amplia en esa sobreoferta. La infraoferta también puede ser un condicionante significativo que puede aumentar la segregación a través de otros mecanismos, de falta de plazas en según qué entornos y qué sectores que puedan llevar a todavía una mayor polarización y que por lo tanto, por ejemplo, en algunas zonas solo haya alumnado vulnerable y por lo tanto también hay que equilibrarla en favor de una, una programación de la oferta más acorde con las necesidades de demanda. En cualquier caso, sí que hay que tener muy claro que cualquier regulación de lucha contra la segregación pasa por romper el principio que sí incluía la LOMCE en su momento, que era el principio de seguimiento de la demanda, de que la oferta debía responder a la demanda social de educación. Esto, por suerte, sabemos que la LOMLOE lo modifica y, por lo tanto, señala muy claramente que la planificación y la programación de la oferta deben responder a las necesidades de escolarización. Y específicamente lo que hemos aprendido respecto a la dimensión de la admisión del alumnado, aquí señalo algunos aspectos que me parecen especialmente relevantes. No están todos, pero sí los que yo considero que son claves. No lucharemos bien contra la segregación escolar si no tenemos un buen sistema de detección de la vulnerabilidad y un buen sistema de datos sobre vulnerabilidad escolar. Esto tenemos que tenerlo muy claro. En Cataluña esto sigue siendo un problema, y un problema grave, porque cuando uno observa, por ejemplo, los porcentajes de alumnado con necesidades educativas específicas que se detectan en distintos municipios, encontramos diferencias muy, muy amplias y poco explicables por cuestiones que no sean simplemente formas distintas de trabajar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos nuevos sistemas de detección de la vulnerabilidad, compartidos, eficaces, homogéneos en todo el territorio y, sobre todo, que permita elevar el porcentaje de alumnado a distribuir. No va a servir de nada para reducir la segregación escolar si seguimos pensando que tenemos un 5 o un 7% de alumnado vulnerable en nuestro sistema, cuando tenemos tasas de pobreza que se acercan al 25% o incluso después de la pandemia han subido todavía más. Por lo tanto, el sistema de detección de la vulnerabilidad es clave. En Cataluña hay algunas iniciativas interesantes que se incluyen también en el propio decreto de admisión. Una de ellas es mejorar mucho más la capacidad de detección a través de los datos de registro. Si queréis, después en el debate podemos hablar más de estas cuestiones. En segundo lugar, el mecanismo de reserva de plazas y las vías de acceso. El mecanismo de reserva de plazas hasta ahora funcionaba en el caso de Cataluña con mínimos de escolarización por grupo clase. El nuevo decreto lo cambia y establece que el mecanismo de reserva de plazas es proporcional a la vulnerabilidad detectada en cada zona. Es decir, que puede que una zona esté situada con una reserva de plazas de 2 o 3 alumnos por grupo, pero otras quizá estarán en 6, 7 u 8. Y las vías de acceso, por ello me refiero a que los sistemas de acceso a la plaza escolar del alumnado con necesidades educativas y del alumnado ordinario, por primera vez con el nuevo decreto, se diferencian. Y por lo tanto, es la detección previa y la condición con la que se clasifique y se identifique el alumnado se convierte en algo fundamental para saber a cuántas plazas, de qué tipo y en qué tipo de centros optas. Es decir, que, por ejemplo, en aulas donde el porcentaje de alumnado detectado esté en 6 o 7 plazas, la capacidad de acceso a esa escuela del alumnado ordinario se quedará en 16, 17 o 18 plazas. Esto es una cuestión que se está poniendo mucho énfasis y que veremos la operatividad, a ver cómo funciona en el caso de Cataluña. En tercer lugar, la heterogeneidad social de las zonas escolares. Nada de esto sirve si el diseño de las zonas no es heterogéneo, si el diseño se corresponde de una forma muy clara
y muy evidente con la segregación urbana, con la segregación residencial. Sobre esta cuestión, si queréis, nos podemos extender más tarde. Cuestiones que tienen que ver con la gestión de ratios y la matrícula viva. Eliminar, por ejemplo, la posibilidad que las ratios aumenten o que la matrícula viva se concentre en determinadas escuelas siempre. Esto también el nuevo decreto en Cataluña lo ha regulado, y los centros cierran matrícula en el momento del inicio del curso escolar, de modo que cualquier matrícula viva que llegue a lo largo del curso es equitativamente distribuida entre todos los centros de la zona. Esto tiene que ir acompañado de una clara política de protección de los centros de elevada complejidad social, es decir, la lucha contra la segregación tiene que avanzar simultáneamente a una política muy activa y muy decidida de los centros con mayores dificultades. Estos centros no van a cambiar de composición social de la noche a la mañana y, por lo tanto, se necesitan políticas compensatorias activas en este terreno. Y dos cuestiones finales que me parecen clave. Una es cómo asegurar la garantía de gratuidad. Y el pacto y el decreto también recogen un principio que me parece muy interesante como elemento regulativo, que es el principio de accesibilidad y no exclusión. Es decir, sabemos que los centros pueden seguir cobrando por actividades complementarias, sabemos la desigualdad que eso genera, en escuelas concertadas especialmente, pero también en escuelas públicas, pero introducir el principio de accesibilidad y no exclusión supone que ningún niño o niña pueda quedar excluido de ninguna de las actividades complementarias que se realicen por una cuestión de precio, porque no se puede prohibir la actividad complementaria, como parece lógico y tampoco parece deseable. Pero en cambio la accesibilidad y no exclusión a estas actividades es un requisito, un elemento que está sobre la mesa y que parece interesante. Y por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la gestión de la información, es decir, no, con el sistema de información a las familias que tenemos en estos momentos y que se articula en las distintas ciudades y municipios, en el caso de Cataluña al menos, evidentemente se producen sesgos muy importantes y muy significativos en el proceso de elección de escuela. Y en ese proceso actúan elementos que tienden a polarizar muchísimo la demanda escolar. En realidad, una de las cuestiones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa en nuestro análisis y en nuestro proyecto ECAS que he comentado antes, el de las ciudades europeas, es cómo somos capaces de generar nuevos sistemas de gestión de la información, por ejemplo, para evitar el llamado white flight, ¿no? Para evitar que la clase media huya corriendo de aquellas escuelas con niveles relativamente elevados de alumnado de origen inmigrante, por ejemplo, ¿no? O cómo determinadas familias que tienden a escoger escuelas siempre por lo que llamamos un mecanismo de emulación, de hacer lo mismo que hace mi vecino, pueden romper esa emulación gracias a tener más información y a conocer mejor qué oportunidades y qué opciones en la trayectoria educativa de sus hijos pueden aparecer. Finalmente, en el terreno de la governance y de la gestión de la política contra la segregación, quiero señalar algunos puntos que me parecen relevantes. El primero es el tema del consenso. Por supuesto, y no hay ninguna duda, y la experiencia nos enseña esto, que allí donde hay más consenso, los resultados son mejores. Evidentemente, cuando uno mira qué municipios, por ejemplo, en Cataluña han sido más eficaces en la lucha contra la segregación escolar, no hay duda que allí donde se han conseguido grandes acuerdos entre escuela pública y concertada es donde mejor se han articulado políticas. Allí donde los ayuntamientos han sido capaces de cohesionar es donde mejores resultados hay. Pero también hay que tener claro que el consenso es hasta donde llegue y cuando se pueda. Es decir, siempre, y tenemos que tener muy claro que en este debate y en este terreno hay contraposición de intereses. Y negarlo es ilusorio. Estos intereses existen, estos intereses están, y por lo tanto, no solamente esperando que llegue el consenso, siempre conseguiremos las políticas que deseamos. A veces hace falta una cierta valentía política y a enfrentarse a cierto tipo de intereses, porque si no,
las posibilidades de reducción efectiva de la segregación pueden ser mucho menores. En segundo lugar, cuestiones que, como digo, y señalaba en el ejemplo del Pacto contra la Segregación, que requieran compromisos explícitos, que requieran agenda, que requieran calendario. Esto es lo que efectivamente nos puede ayudar a hacer efectivas esas políticas y a conseguir que los distintos agentes se impliquen todos ellos en las mismas. En tercer lugar, y esta es una cuestión ineludible, estamos hablando de una política cuya articulación y cuya regulación va a depender en gran medida de la comunidad autónoma, o del ente, digamos, con mayor capacidad regulativa, pero que su implementación y su aplicación no puede realizarse sin un papel protagonista de los ayuntamientos. Y en gran medida hay que entender que estamos en un terreno donde el papel de la administración local es clave, porque la forma específica, la morfología que toma la segregación escolar en cada territorio es distinta. Y solamente el ayuntamiento y los responsables políticos de la proximidad son los que pueden ser capaces de articular medidas adecuadas. Por ejemplo, el del nuevo decreto de admisión de alumnos de Cataluña contempla la necesidad de que sean un nuevo espacio, que se ha creado un nuevo organismo, que son las mesas locales de planificación, donde hay representantes municipales y donde hay representantes del Departamento de Educación, de la Generalitat, quienes realicen la planificación educativa. ¿Cuántas escuelas vamos a crear? ¿Cuántas líneas hay que abrir? ¿Cuántas plazas? ¿Qué línea debe cerrarse y dónde? Decisiones clave de planificación, cómo reducimos la sobreoferta, etcétera, que tienen unas características muy específicas y muy dependientes del territorio. Con lo cual, el tener un espacio de articulación y decisión política a escala local se convierte en fundamental. No todo puede ser supervisado como con un dron desde el Departamento de Educación. La existencia de comisiones de garantías, que esto ya existía, pero se les refuerza el papel y su protagonismo, es decir, garantizar que el proceso de admisión se realiza de forma justa y transparente. Y también el papel y sale reforzado el papel en el nuevo decreto de las oficinas municipales de escolarización, que juegan un papel clave en el proceso de información a las familias y en el proceso de gestión de muchos elementos de la escolarización. Y por último, me parece clave también señalar la cuestión de la formación de los técnicos y técnicas municipales de educación, de inspectores e inspectoras, de personas que están trabajando en el día a día de la educación, pero que para tomar decisiones informadas y, por ejemplo, poder realizar un diagnóstico adecuado de la situación de la segregación escolar, necesitan de unos inputs y de unas habilidades que no tienen por qué tener, por supuesto. Por ejemplo, nosotros en estos momentos, Adrián también participamos juntos en este proyecto, tenemos un acuerdo con el Departamento de Educación para producir una serie de vídeos que van a servir y van a ayudar a que la formación se pueda extender de forma casi con sistemas de autoaprendizaje para que los municipios tengan mayor conocimiento de qué es la segregación escolar, cómo se puede realizar un buen diagnóstico, qué implicaciones políticas tiene tomar un tipo de decisiones u otras, una formación básica que pueda servir para que el papel de los municipios sea más activo en este terreno. Y por último, una cuestión clave de la gobernabilidad, y vuelvo sobre la cuestión de la financiación público-privada y de las dificultades de cómo se compensa el déficit financiero de la escuela concertada, es ser capaces de regular esos déficits. Por ejemplo, en el marco del Pacto contra la Segregación Escolar se ha realizado un informe, yo participé también en esa comisión, para calcular cuál es el coste real de la plaza escolar y cuál es el déficit real del coste y del déficit público de recursos, tanto para centros públicos como para centros concertados, pero dejar muy claro que el mecanismo de financiación y de compensación de ese déficit tiene que ser a partir de compromisos. No es vamos a reducirte el déficit y luego vamos a esperar que seas altruista y escolarices alumnos con necesidades educativas. No.
es en la medida que los distintos centros públicos y concertados adquieran mayor capacidad de escolarización de alumnado vulnerable, es cuando los recursos tienen que seguir ese tipo de decisiones y de compromisos. Muy brevemente, para terminar, unas 3 reflexiones. Nada de eso es posible, y debemos tenerlo muy claro, sin una mejora de la calidad de la información y la accesibilidad a esa información. Estamos en un terreno sensible, somos conscientes de ello. Evidentemente, existen modelos de regulación educativa, como los que estaba exponiendo Adrián en la primera parte de su presentación, como el caso de Chile, donde el sistema funciona muy a través de mecanismos de mercado, por ejemplo, y los sistemas de accesibilidad a la información corren el riesgo de que sirvan para reforzar más el mercado educativo. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de accesibilidad a los datos, uno, por parte de grupos de investigación como el nuestro, de dejar de pelearnos constantemente con las administraciones para conseguir los datos y poder realizar estudios, pero también de las propias administraciones locales. Uno se lleva las manos a la cabeza cuando lee que el decreto da mucha responsabilidad a la administración local para tomar decisiones, y resulta después que tienen muy pocos datos y que el departamento tampoco de momento se ha planteado mucho cómo darle estos datos a los ayuntamientos. Por lo tanto, calidad de la información, por un lado, y accesibilidad tiene que establecerse por protocolos muy claros y bien definidos. En segundo lugar, y de eso realizamos hace muy poco un curso en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, hay que tener muy claro ser capaces de definir qué es interés público en educación, ¿no? Y definir un modelo de regulación y de financiación que sea acorde al mismo. Y aquí, básicamente, esta es una cuestión clave, básicamente para la concertada, pero no solamente. Es decir, cuando hemos realizado, por ejemplo, el estudio del coste de la plaza escolar, queda muy claro que en Cataluña en estos momentos hay una escuela concertada comprometida, que incluso se compromete más que algunos centros públicos, que está infrafinanciada y que puede recibir con mucho agradecimiento, además, en situaciones de crisis que uno puede imaginar, especialmente después de la COVID, una serie de recursos, porque quizá ya está incluso comprometiéndose más en la escolarización de alumnos vulnerables que otras escuelas, ¿no? Pero hay escuelas que con la aportación privada llegan a niveles de sobrefinanciación muy significativo, ¿no? Y lo que no pueden esperar estas escuelas es que el nivel de gasto público compense esa sobrefinanciación, que es una financiación que lo que compensa, que lo que supone son posibilidades educativas y de calidad educativa distinta, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante definir que el dinero público vaya para centros de interés público y tener muy claro cómo definimos eso, ¿eh? Sé que es un melón y que es complejo, pero es un tema que debe acompañar al propio debate y al propio diseño de estas políticas. Y finalmente, una última reflexión es que, como decía antes, los procesos de lucha contra la segregación no pueden ser a corto plazo, ¿no? Y cuando conseguimos empezar a cambiar sistemas de acceso a la escolarización, uno puede plantearse que la composición social de esa escuela por fuerza solo cambiará a cabo de 8 o 9 años, como muy pronto, si la lógica de acceso sigue siendo la misma, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer compatibles estas políticas estructurales que están presentes en un decreto de admisión o en una regulación educativa con lo que llamamos políticas focalizadas. Es decir, tenemos que ser capaces, nadie puede negar el derecho a la educación a niños y niñas que están en estos momentos en escuelas con dificultades sociales, ¿eh? Y en ello conocemos diversos mecanismos que algunos ya están en marcha, pero que pueden seguir explorándose y reforzándose. Uno es el de las famosas escuelas Magnet, ¿no? Intervenciones en centros de alta complejidad social que focalizan su modelo pedagógico y su apuesta en un campo específico y normalmente en coalición con algún ente público o privado que sea de interés. Una escuela focalizada en elementos de música, en elementos de arte
plástico o en elementos de ciencia o en elementos de matemáticas o lo que sea, gracias a acuerdos con museos o con fundaciones o con empresas o con otra organización. Pero hay también terreno para mejorar la focalización a través de mejoras en la financiación por fórmula, por ejemplo. En Europa este debate está cada vez más presente. La OCDE ha estudiado modelos distintos de financiación por fórmula en distintos países y hay una gran variabilidad, pero es un terreno donde tenemos que mejorar también. Es decir, realmente las necesidades de los centros pueden ser distintas y la financiación no solamente es a partir de una categoría que el Departamento de Educación establezca como nivel de complejidad 5, 6 o 4, sino a partir de fórmulas consensuadas y con buenos datos sobre las necesidades objetivas que puedan tener las escuelas, ¿no? Y por último, no obviar un tema que es fundamental. Nada de esto funciona si no hay un cierto compromiso del profesorado, si no conseguimos configuración de plantillas acordes con estos objetivos, y ahí también es un terreno donde tenemos que ser capaces de introducir mecanismos de flexibilidad, de mecanismos donde los derechos laborales, que por supuesto no solamente hay que respetar, sino que hay que reforzar, tienen que ser compatibles con flexibilidad necesaria e inevitable para una política adecuada de lucha contra la segregación escolar. Y hasta aquí creo que está hoy mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, ahora parece que te escuchamos, sí. He comentado, intentar hacerlo sin vídeo. Entonces, muy brevemente, pero cerrar con las propuestas que era lo que tenía interés. No, 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 a vosotros con la mía.
la primera diapositiva precisamente se refleja muy bien que las reflexiones que traigo son reflexiones que hay que masticar, no hay que tragárselas. Y bueno, pues tendremos la posibilidad de dialogar sobre estas reflexiones que traigo. Tengo que seguir. Me da mucha pena que no se pueda ver la presentación. No se ve el PowerPoint. Ahora sí, viva. Muy bien. Paez, begira. Claro, enviar duda, claro. Claro. Ahora. Esta es esta primera diapositiva que quería enseñaros. Hay que digerirlo, masticarlo. Bien. Decía que iba a hablar sobre la segregación y, como sabemos, la segregación es una de las características de nuestro sistema. Diría que es uno de los sistemas una de las características más duras, ya que vemos cómo se da esta segregación según clases, según origen, y creo que en este tema ya está prácticamente todo dicho. Lo que yo diré hoy ya lo saben, ya lo habrán dicho, lo habrán escuchado, leído, todo está dicho, desde hace mucho tiempo además. Y en ese sentido no voy a contar nada nuevo, y lo que voy a decir esta tarde es algo que se ha repetido constantemente en las 2 últimas décadas. Se han realizado diagnósticos, marcos, criterios, relaciones de medidas, evidencias, como mencionaba Adrián, que también hemos recogido. ¿Y de dónde vienen, por lo tanto, estas informaciones, todas estas producciones acerca de nuestro sistema? Del Consejo Escolar y sus informes, de ISEIBEI, del Instituto Vasco de la Educación, de los planes del Departamento de Educación para el alumnado migrante. Ya vamos por el 4.º plan del Ararteko, que también se ha expresado sobre estos temas, y también de otra serie de agentes, como por ejemplo la plataforma a favor de la escuela pública vasca, la iniciativa legislativa popular a favor de la escuela inclusiva, algunos partidos políticos, sindicatos, también desde la Fundación Bofil se han recibido aportaciones, la OCDE también ha ofrecido información sobre este tema. Bueno, hay por lo tanto mucha información, hay quienes se han centrado más en el diagnóstico, quienes se han centrado más en el marco, pero como digo, no se trata de algo nuevo, no es un tema nuevo sobre la mesa. Parece, sin embargo, que por fin tenemos que abordarlo y es necesario hacerlo. Las consecuencias de la segregación son conocidas por todos y todas, y creo que no voy a entrar a hablar de ellas porque ya hemos podido oír en las anteriores aportaciones las que tengo aquí, y creo que todos los que estamos aquí las conocemos. Aumentan las desigualdades en la educación, sabemos que se pierde, que se gana, sabemos que perjudica los resultados, y esto no lo he dicho, pero cuando hay una desigualdad entre los centros vemos cómo las diferencias entre las puntuaciones también se ven afectadas. Hay muchos elementos que, como digo, ya se han mencionado. Está también la mayor dificultad para hacer una gestión eficaz de los recursos, una dificultad para compensar gastos, la dificultad para que los docentes trabajen en igualdad de condiciones. Y bueno, también podemos decir algo que no se ha mencionado hoy todavía, algo que es muy evidente, y es esa dificultad en las relaciones interculturales. Desaparece esta oportunidad como consecuencia de la segregación.
Como digo, son temas que ya conocemos y no es la primera vez que los oímos. Pero bueno, vamos a volver a la diapositiva anterior. Y yo diría que en la comunidad autónoma del País Vasco se ha diagnosticado la segregación por origen desde al menos 2003. Ya desde entonces vemos esto recogido en los documentos que hemos generado dentro de la comunidad educativa, y es cuando empezamos a verlo aquí en la comunidad autónoma. En los últimos 20 años estos procesos de segregación no han parado, han seguido estando ahí, siguen sucediendo y ahí están a día de hoy. Y vamos a ver si están de acuerdo. Esto es un elemento para el debate. La segregación ha estado naturalizada aquí. Nos parece que es una cosa normal, natural. Y esto sucede también con otros sistemas, ¿no? Parece que es normal que personas pobres, migrantes, vayan a determinados centros educativos. Esto es lo que hemos conocido desde siempre y nos parece que es lo natural, ¿no? Y yo creo que, bueno, quizás se naturaliza cada vez menos y que hay cada vez una mayor concienciación sobre este tema. Diría también que ya están empezando a generarse incomodidades. Una escuela sin migrantes me parece a mí que no se siente cómoda. Me corrigen si no es así. Y creo que esta desnaturalización, es decir, el ser conscientes de que esto sucede, pero es producto de nuestra sociedad y las cosas se pueden hacer de otra manera, creo que es algo que puede hacer que se hagan las cosas de otra manera. Esta desnaturalización y el hecho de que el tema se ponga desde el mapa es algo que viene desde el activismo, es fruto del activismo, y precisamente la plataforma a favor de la escuela pública vasca ha estado haciendo activismo sobre este tema. Se redacta un manifiesto, se hacen movilizaciones, reivindicaciones y se busca socializar este nivel de concienciación e impulsar la desnaturalización para incitar esa incomodidad en los centros. Yo no sé si estaríamos hablando de esto si no hubiera sido gracias al activismo, quizás sí. Pero hay que decirlo también, hay que mencionarlo. Por lo tanto, creo que se ha generado esa incomodidad y mi pregunta es si nos hemos sentido también cómodos estando incómodos, si nos hemos instalado en cierta comodidad. Vamos a desinstalarnos de esa comodidad, es conveniente, tal y como estamos oyendo hoy. Al igual que nos dice el feminismo, ¿cómo nos bajamos de este privilegio? A día de hoy aquí tenemos unas realidades privilegiadas y que han estado viviendo siempre en una situación de privilegio. Qué difícil es, qué difícil nos resulta caernos de este privilegio, porque el discurso correcto afortunadamente lo hemos abrazado todos. La escuela debe ser inclusiva y formulamos principios muy similares. Lo que sucede es que luego pues pasan las cosas y que las cosas que pasan no suceden a nivel discursivo sino a otro nivel. ¿Cómo bajarnos, por lo tanto, de ese privilegio? Se trata de una cuestión de justicia social. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la segregación es mala, pero ¿qué tipo de esfuerzo están haciendo aquellos que tienen un beneficio personal de esta segregación? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Y bueno, pues esta es una lectura que podemos hacer no solo aquí, sino también en otras áreas. Lo vemos en el discurso feminista también, ¿no? Cómo se habla de esto. Los hombres también hacen discurso feminista, pero ¿qué sucede luego en nuestro día a día, en nuestra vida? ¿Cómo se materializa esto? Vamos, pues, por lo tanto, a ir más allá de los discursos. Vamos a la realidad de la cuestión. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, como pueden ver, mi
Mi ración va para el debate. Y creo que les hemos estado dando muchas vueltas a la terminología. Gueto sí, gueto no, lo recordarán. ¿Se puede decir gueto o no se puede? Hay expertos que dicen que sí, que se puede hablar de guetos tranquilamente. ¿Qué es una persona inmigrante? La segregación es una palabra que llegó y había que nos decían que no, que es un término feo, que no se puede usar. Bueno, lo feo es la realidad. Vamos a ver si superamos estos debates terminológicos. Ya en Cataluña hablan de segregación, nosotros también, ¿no? Pero es que a fin de cuentas tenemos que hablar de lo que nos pasa, porque a veces nos liamos con las terminologías y parece que ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a ver si están de acuerdo. Ha habido una especie de ceguera porque ha habido quienes no lo han visto dentro del sistema educativo. Hay también un negacionismo, el decir, no, esto no sucede, esto no es un problema que esté sucediendo. Se negaba lo que estábamos viendo muchos. Había una especie de terraplanismo. Afortunadamente parece que ya estamos acercándonos a otra fase. Y esperamos que en las próximas generaciones vayan las cosas mejor en cuanto a estos discursos. Esperamos que se integrarán. También se utilizaban argumentos que decían, bueno, pero es que esto pasa también en este centro, en este y en este y en esta red. Hay lugares en los que, bueno, vale, sí, es cierto, pero aún sabiendo que el sistema dual es uno de los principales ejes de la segregación, después en cada una de las redes podemos encontrar centros, también dentro de la pública, en la que hay apenas inmigrantes o ningún inmigrante, y vemos escuelas concertadas que están muy implicadas y otras que no. Pero bueno, ahí está el problema. Y en nuestros textos se habla de ese problema. Todo lo que digo es para el debate, ¿eh? También la segregación residencial se ha mencionado como uno de los motivos por el que se da esta segregación en el sistema educativo. Y es cierto que puede ser un factor, pero no es el factor principal en nuestra realidad. Hay una gran segregación aquí en Gasteiz, pero no hay un barrio en el que los inmigrantes sean más de un 20% de la población. ¿Qué está pasando? Por lo tanto, en los centros educativos en los que todo el alumnado es migrante. Quizás que haya un 20% de migrantes se considere segregación residencial, pero cuando hablamos de segregación en educación estamos hablando de porcentajes mucho más elevados. Por lo tanto, ahí está el hablar de las responsabilidades, quizás de la administración, de cómo deberían llegar desde el servicio de escolarización. Bueno, ahí están los plazos de matriculación también. Y se dice que cuando llega esa nueva ley se tratará este tema. Es algo que ya hemos podido oír, que ahora no es el momento, ¿no? Bueno, pues ya he mencionado esa iniciativa legislativa popular. Cuando se aceptaba a trámite nos decían, bueno, pues se tratará también, ¿no?, en la tramitación de la nueva ley. Han pasado 3 años desde que se presentaba la ILP. Siempre parece que, bueno, ¿no? Nos decían, a ver. Otro de los problemas que tenemos es la burocracia. Nos encanta hacer informes, documentos. ¿Cuánto papel hemos escrito? ¿Cuántos papeles hemos redactado en todos estos años? Muy correctos, muy adecuados, pero creo que tendremos que pasar a la siguiente fase. Ya es el momento de hacerlo. Esto que ha sido una pérdida de tiempo, hemos estado ganando tiempo, nos hemos hecho trampas al solitario, hemos evadido el tema. ¿A qué nos ha llevado esto? ¿Podemos seguir así? ¿Durante cuánto tiempo? En caso de que así sea. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Bueno, sabemos que hay determinados alumnos y alumnas que no son deseados en algunos centros educativos. Es triste decirlo, pero así es. Y ha habido
centros en los que se les ha acogido muy bien porque se estaban quedando sin alumnos y alumnas, pero bueno, los hemos acogido muy bien y se ha hecho frente al reto de la inmigración, reto social, lingüístico, cultural, educativo. Nos llegó este fenómeno en un momento en el que no estábamos preparados, lo abrazamos y lo estamos gestionando, y no todos de la misma manera, y de eso estamos hablando hoy. Y bueno, ¿podemos decir que se esté dando un cambio en el escenario también? Para mí todos son preguntas, no lo sé. ¿Puede suceder algo con cambios en la tasa de natalidad, con cambios en las cifras de migración? Vemos como cada vez hay mayor migración y menor tasa de natalidad. ¿Esto puede incidir en nuestras estrategias? ¿Nos puede hacer cambiar de estrategia? También en relación con la preocupación que tenemos por los resultados académicos, también en relación o como consecuencia de la preocupación por el uso del euskera y el conocimiento del euskera. Bueno, hay una serie de factores ahí que están interrelacionados. ¿Y qué más podría decir? Bueno, hemos hablado de la escuela, la educación como esa herramienta potente de transformación social para responder a los retos del futuro. ¿No les parece que trabajar con los hijos e hijas de estas personas migrantes es un reto importantísimo a nivel social, a nivel de país? Pues fíjense qué es lo que nos pasa. Los centros que responden están sufriendo una pérdida de prestigio en nuestra sociedad. Somos centros educativos estigmatizados, y lo que digo es evidente y todos lo sabemos, pero creo que hay que formularlo. Es decir, que los retos son estos, que son centrales en cuanto a la sociedad como país, y vemos centros que están respondiendo, y son precisamente estos centros los que se están llevando la mala fama, los que están siendo estigmatizados. Yo creo que tenemos que formular lo que tenemos naturalizado para darnos cuenta de qué es lo que tenemos, de qué material para trabajar tenemos. ¿Qué reconocimiento reciben estos centros en nuestra sociedad? Esos centros que responden a estos grandes retos. ¿Qué reconocimiento están obteniendo por parte de la sociedad? Bueno, yo creo que aquí tenemos un pequeño reto. Trabajar con inmigrantes igual a mala fama. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Bueno, intervención. No podemos decir que no se haya hecho nada, por supuesto, se ha hecho muchísimo en dos dimensiones. Además, por un lado, en los centros segregados se han puesto recursos, y Ferrero y Cortázar este año publicaban un artículo que tuvo bastante eco, bastante sonado, y hablan de esa perspectiva compensadora. Es decir, tenemos centros que necesitan más recursos, y luego tenemos la otra dimensión, que es la del impulso de la desegregación, que también se ha hecho, y también Frei Cortázar dirían que esta es la perspectiva preventiva, o si lo desean también se podría hablar de transformadora, cuando Bonal hablaba de políticas estructurales y focalizadas. Las focalizadas serían la de los recursos y las estructurales serían las del impulso de la desegregación. Yo diría que la administración ha trabajado sobre todo en esa primera dimensión hasta ahora, y que la segunda apenas ha sido abordada por parte de la administración. La demostración es la situación que tenemos. Yo solo conozco un centro educativo que ha trabajado en la desegregación en estos últimos 20 años en toda la comunidad autónoma del País Vasco. Uno solo. Y claro, esta segunda dimensión afecta a ese carácter dual del sistema, y entra el tema de la gratuidad, un tema espinoso. Y por eso, pues ahí está, detenido.
Es el momento, y quizás lo formulo como pregunta, si es el momento de decidir si vamos a abordar como sociedad, como país, a esta segunda dimensión, y si es así, ¿hasta dónde? ¿O seguimos con la primera dimensión solamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a acometer la transformación del sistema? Debemos plantearnos si queremos que desaparezca la segregación o si solo queremos intervenir en los centros segregados. Creo que se me nota, ¿eh? ¿Qué prefiero? Creo que se me nota cuál es mi preferencia. Bueno, luego podemos debatir, ¿eh? Programas de escolarización de alumnado migrante. Bueno, ya he dicho que se han generado planes desde el Departamento de Educación. Aquí están los títulos, los años. ¡Ay, ay, ay! Pero ¿cuántas pantallas se me ha olvidado pasar? Menos mal que nos habéis dormido. Menos mal que por lo menos nadie se ha dormido. Es que claro, se supone que debo ver, pero no sé qué gafas me he traído y las tenía aquí en la silla. Ay, madre, esto por favor que no salga de aquí. Que no salga de aquí, ¿eh? Bueno, pues hala. Bueno, claro, hauek guztiak ez dituz. Claro, es que nadie ha visto estas diapositivas. Bueno, no pasa nada, esta tampoco, ¿verdad? Venga, venga, por favor, que conste en acta que se ha visto la diapositiva. Sí, 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 esto es lo que decía de Ferrer y Cortázar. En fin, que me despisto. Bueno, aquí tenemos ahora sí los programas de escolarización del alumnado migrante y estaríamos ahora en ese periodo de extensión del plan y hay... Las medidas no aparecen aquí. Bueno, vemos cómo siempre se relacionan estos planes con esa primera dimensión. En este último plan se recogen unos objetivos que tienen más que ver con esa segunda dimensión. Ahí abajo, donde se habla de revisar, aclarar y unificar los criterios para esas matrículas vivas y también de equilibrar la oferta y la transparencia en los procesos de admisión de alumnado. Es algo que no sé si todavía se ha hecho, no he visto la evaluación del programa. No sé, cada uno creo que podemos valorar hasta qué punto se ha implementado o ha sido eficaz esta planificación. Como digo, poco se ha hecho en el segundo plano, en la segunda dimensión, pero desde 2003 se detectaba la segregación. En el primer plan, en este primer plan de 2003, ya vamos a ver... Ya en este primer plan tenemos las primeras cifras y nos dicen, bueno, hay un desequilibrio en la distribución, en la red de centros. No lo voy a leer todo, voy pasando solo para que se vea que tenemos las evidencias desde hace mucho tiempo. La evidencia ya la tenemos. Y no se trata de documentos generados por grupos activistas, estamos hablando de documentación del Departamento de Educación. Por lo tanto, aquí ya se habla de esta distribución desigual, se habla de ese desequilibrio entre los diferentes territorios, siempre mayores desequilibrios en Álava, esta tendencia se ha mantenido así, menos en Guipúzcoa. Y bueno, pues aquí vemos las cifras. Cifras de 2003. ¡Ay, otra vez! Gracias. Hau ikusi duzue? Ez. Esta no se ha visto, ¿verdad? Ay, es que se supone que yo lo tengo que ver, pero es que no veo. Bueno, sí, mientras me sigan avisando no hay problema. Vale. Aurrekoa ez baduzue, hau ikusi duzu, ezta? Vale, hau ba. Esta sí, ¿verdad? Esta, venga, vale, sí, ya la veo. Aquí podemos ver esos desequilibrios. Paso a la siguiente.
que es este programa de 2007-2009. Y esto lo traigo, ¿por qué? Porque aquí se detectaba qué estaba pasando con los modelos lingüísticos y se veía que en 2002-2003, en estos años, en estos cursos, la mayoría de hijos de personas migrantes estaban en el modelo A. ¿Recuerdan que esto pasa? Y decían, claro, es que eligen este modelo. Y 3 años después ya no sucedía. Y sabemos que ha habido cada vez menos alumnado en modelo A y que la mayoría están en el modelo D de inmersión en euskera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Han cambiado su nivel? No, lo que ha cambiado ha sido la política del departamento. Hemos encauzado a las personas de una forma diferente. Y esto lo digo, y lo quería decir, porque creo que cuando queremos sabemos hacer las cosas bien. Creo que cuando queremos además las hacemos, en mi opinión. ¿Cuánto me queda? No puede ser, no puede ser. ¿Yo no tenía media hora? Bueno, vale. Bueno, podría hablar de muchísimos informes, pero no tengo tiempo para mostrarlos. Lo que quería decir es que cuando hemos querido hacer algo, lo hemos hecho. Y Tonchu Campos decía en su momento, otra vez, perdón. Sí, aquí tenemos unos documentos. Bueno, evidencias tenemos. Y esto es de 2007. Hace 14 años, Tonchu Campos decía que había que responder a este tema. También lo decía el Ararteko, el defensor del pueblo. Y en el Parlamento también decían, ojo, ojo con las cifras. Y bueno, pues es algo que está todavía por hacer. Y bueno, pues si nos fijamos en el informe de la situación del sistema educativo vasco, al último informe del Consejo Escolar de Euskadi, aquí también tenemos una serie de datos, unos gráficos significativos que nos indican que esos alumnos extranjeros, como dice ahí, siguen en una situación de segregación y se dan esas cifras de la segregación y también cómo se distribuyen los pobres. Aquí tenemos a los becarios, tenemos una serie de tablas y lo podemos ver en el último informe, en el último. Por lo tanto, el material lo tenemos y lo hemos tenido. Y luego, bueno, pues nos ha llegado esto a modo de un golpe súbito, pero estos datos están ahí. Este era el informe de Silvani Miracle. No me voy a extender, pero aquí vemos qué sucede con el ISEC. Y la fuente es del Consejo Escolar de Euskadi, a partir del ISEI. Ahí otra vez. Bueno, se trata de datos que hemos creado nosotros. Cuando digo nosotros me refiero al Departamento de Educación. Y vamos a ver. Esta es la que quería enseñar. Muy bien. Esos aquí están, esos datos de este informe. Y aquí donde están los alumnos y alumnas. Bueno, no me puedo alargar demasiado, ¿eh? Álvaro Ferrer y Lucas Gortázar nos decían que la segregación que vivimos aquí es muy potente. Y en ese último artículo que he mencionado decía unas cosas que, bueno, pues no voy a leer ahora tampoco, pero sí quería mostrar que hay documentos potentes con diversos autores que han tratado este tema. Tenemos, por ejemplo, el Pacto Social Vasco para la Migración
donde se habla de la segregación de una forma muy adecuada. El Lehendakari Urkullu lo publicaba hace un par de años de una forma muy formal y hablaba de que hay segregación y que tenemos que abordar este tema. Se trata de un texto redactado hace 10 años, aunque se ha publicado hace 2. Tiene un bonito historial este documento. Se redactaba hace 10 años, pero sigue estando de plena vigencia. Este se publicaba hace 3 años, es un documento del Departamento de Educación, que es el acuerdo a favor de la educación, que tenía unos puntos también sobre este tema. Y bueno, diferentes actores participaron en la redacción de este documento. Y para que lo puedan ver, tengo aquí un elemento importante. Estamos en Vitoria y en Vitoria hace 6 años se publicaba este documento. ¿Qué sucedió? Que en el ayuntamiento se aprobó una moción para abordar la urgencia del tema de la segregación. Se decía que había que crear una mesa para hacer un diagnóstico y que había que proponer y poner en marcha medidas. Duró 4 meses el proceso. Aquí participaron estos organismos, estas personas, y bueno, hubo una serie de medidas que se recogían en este documento. ¿Qué sucedió con este documento? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero era un documento muy potente porque era fruto de unas negociaciones. Aquí hay una serie de medidas que tienen que ver con las matrículas vivas, la gestión de con las admisiones. Aquí también se planteaban medidas para la desegregación, entre otras, por ejemplo, la generación de las oficinas de escolarización para ofrecer orientación, información personalizada, para también dar a conocer los procesos no formales de los centros educativos, para buscar ese equilibrio entre los diferentes centros, para detectar situaciones de vulnerabilidad, medidas de garantía de la gratuidad, actividades complementarias y control de cuotas de las actividades extraescolares, medidas de control que debe llevar a cabo desde el Departamento de Educación. Bueno, lo traigo aquí para que se vea hasta dónde llegaban estas propuestas. Lo he estado pasando muy rápido, pero hasta aquí llegaron estas propuestas y bueno, pues ahí se quedaron. No hemos sabido más. Esto es también para que vean que ha habido una serie de performance, y así lo digo. Hemos participado en procesos participados y hemos hecho documentos muy, muy buenos. Y nuestro reto no es hacer muy buenos documentos. Nuestro reto es pasar a la siguiente fase. Gestión de la matrícula viva. ¿Cómo actuar con las matrículas vivas? Bueno, voy terminando. Se ve, ¿verdad? Están aquí unos elementos subrayados, lo he subrayado yo, y aquí podemos ver un poco qué es lo que pasa. Se me ha agotado el tiempo, ¿verdad? Bueno.
20 segundos, por favor, y ya sí, lo cierro. Bueno, voy a fijarme aquí, en esta pantalla. Aquí veo el PowerPoint que se ve en pantalla. La plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca plantea una serie de medidas. Esto también lo tenemos, que es la iniciativa legislativa popular para mejorar la cohesión y la igualdad en el sistema educativo vasco. Y aquí los partidos dijeron que no, salvo EH Bildu y Podemos, dijeron que no era el momento para abordar este tema, aunque se hubieran recogido más de 10.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, aquí hay unas medidas interesantes, ¿eh? Ahí están en negrita. EH Bildu tiene un documento también y entre diferentes temas concretos que menciona habla del nivel local, de esas oficinas. Hay medidas que se repiten, ¿eh? Entre documento y documento. Y termino ya. Murillo nos dice algo que quería traer aquí. Javier Murillo y Cintia Martínez Garrido dice así: no seamos inocentes, sigue en castellano. Indeseado producto de inocentes políticas educativas. La segregación escolar es un acto de opresión, es un acto de opresión, por el cual unos grupos oprimen a otros impidiéndoles recibir una enseñanza de calidad. Horren kontzientzia hartu behar dugu. Murillo eta Debemos ser conscientes de esto. Murillo y Martínez Garrido son personas expertas, investigadoras, no son... no vamos a clasificar como activistas a quienes lo son o no lo son, ¿no? Tengamos en cuenta quiénes están diciendo las cosas. Y por último, no debemos pensar que un nuevo marco nos llevará a la desegregación. No hay nada en el marco legal que tenemos que lleve a la segregación. No está relacionado. El marco jurídico en sí no nos lleva a la segregación. Nuestras políticas han sido nuestras políticas. Se podían haber hecho muchas cosas que no se han hecho, la clave es la voluntad política, no los papeles. Y claro, eso es lo que esperamos a partir de ahora en el sistema educativo. No papeles majísimos y buenísimos, sino hechos y acciones. No una buena calidad en los documentos. Lo que queremos es ver algo. Y para terminar, supongamos que acordamos que realmente se aborde la segregación sin hacernos trampas en el solitario. Recordemos que el punto de partida no es el mismo, cada uno tiene su pasado y el venir de una situación de privilegio no es lo mismo que venir de una situación de opresión. El reto será, y perdónenme que lo diga así, darle la vuelta a esa picaresca, porque si no, no lo haremos. La ley dice que los centros educativos deben ser gratuitos y eso nos lo hemos saltado, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? Una cuestión interesante para el debate. Yo lo traigo por si acaso. En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Y otras muchas cosas más, ¿no? Por lo tanto, el marco que tenemos en sí no nos lleva a la segregación. ¿Nos salvará un documento perfecto de la segregación? Pues bueno, ya sabemos que de lo que depende es de la voluntad política. Y ya está, ya me marcho. Vale. Señora. No vamos a ninguna parte. Ahora esperamos que
se escuchen los dos. Bueno, ahora es el momento del debate y estoy convencida que ha suscitado un montón de preguntas. Vamos a abrir, por tanto, el momento del debate. Vamos a aprovechar que Adrián, si quiere lanzar una serie de titulares, pues lo puede hacer. Pero apuntar tus cuestiones, vas apuntando. Gogoratu, mesedez, zorrotza izango naiz, galdera. Recordar que voy a ser muy estricta. Las preguntas deben ser breves, tanto oralmente como por escrito. Los que estáis por online podéis extender vuestras preguntas en donde pone preguntas y respuestas. Además, si no te importa, puede ser un debate, puede ser una conversación, ¿no? Una conversación entre los que han acudido aquí, las personas que han acudido así, sí, abrir una charla entre todos nosotros y nosotras preguntándonos mutuamente. Pero bueno, online parece que no tenemos ninguna pregunta de momento. Los micrófonos ya están preparados, podéis levantar la mano y podemos empezar a debatir. A ver, ¿se me oye? Que es como la pregunta clave para empezar a hablar hoy. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, me presento. Yo soy Eva Silván, soy parte autora del informe del que ha hablado Amelia. Bueno, llevo muchos años trabajando el tema de la segregación, anteriormente como mi responsabilidad en Save the Children. Y yo lo primero que tengo que decir es que me alegra muchísimo que este foro se esté dando con esta naturalidad y con esta apertura, ¿no? Un poco de... Yo creo que nos hace falta abrirnos en canal y decir cuáles son los temas, cuál es el gran problema que tiene el sistema educativo vasco, sin que eso suponga, digamos, arrastrar la imagen de la educación, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer lo que, como bien ha señalado Amelia, llevamos diagnosticando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que desde que quienes llevamos mucho tiempo detrás de este tema o abordando este tema, yo personalmente no había visto en un foro en el que participa y promueve el Gobierno vasco dedicarle tanto tiempo e intervenciones de tanta calidad a un tema como es la segregación escolar. Así que yo creo que algo hemos avanzado, ¿no? Es verdad que muchas veces se abren, ¿no? Se abren las cajas de Pandora y parece que va a ser el momento, pero yo estoy confiada en que ahora sí, digamos, bien sea por el cambio demográfico, que es lo que nosotras, digamos, intentamos visibilizar en el informe, porque uno intenta, digamos, utilizar estrategias que faciliten la comprensión de los temas, ¿no? con una visión de perspectiva. Pero bueno, yo básicamente quería decir eso, que me parece que no sé si este eslogan tan manido de sí, que no sé si lo ha dicho, se ha dicho antes, si el momento es ahora o no, pero yo creo que yo personalmente hasta ahora, con las frustraciones que se han vivido desde el momento en el que la ILP se tumbó, en aquel momento, digamos, tan triste, bueno, espero que ese pacto educativo recoja medidas. Pero para mí hay un reto que en estos foros donde participamos profesionales no se menciona mucho, y es el cómo hacer llegar este tema a la sociedad vasca. Es decir, cómo hacer que la ciudadanía vasca, que libremente elige los centros educativos donde matricula a sus hijos e hijas, entiendan este tema, digamos, con la trascendencia que tiene, ¿no? Y creo que este es un tema de concienciación, de sensibilización y, sobre todo, de planificación de la oferta. O sea, aquí yo creo que el sistema educativo tiene mucho que hacer, ¿no? Y Xavier Bonal lo ha explicado muy bien. Bueno, sin más. Está aquí. No sé si... Sí, bueno, yo pediría por favor que las intervenciones sean breves, que bueno, ya hemos cumplido, ya es la hora, son las 7. Si queréis, lo prorrogamos un poquito más, lo alargamos un poco más porque ya son las 7 de la tarde. Pero no sé, vamos a cogernos un tiempo de 5 minutos. Online ha llegado una pregunta. Hay 2 preguntas online. Una que es muy precisa. ¿Cuáles son los caminos posibles para la desgregación?
medios, caminos para la desegregación. No sé si quiere Xavier. No, vaya. Hoy me parece que no. Nos están diciendo que vamos a tener que debatir otro día. Bestela Amelia, nahi baduzuzuk, zentzu dian Sino Amelia, ¿cuáles son las vías posibles de desegregación? Bueno, ese es el tema que yo quería traer hoy aquí. En la sociedad vasca ya se han propuesto una serie de posibles vías o medidas a adoptar, y no son una o dos, pues deben ser muchas las vías y las medidas. Hemos hablado sobre esas oficinas, pero también son necesarios los procesos informales y controlarlos. La gratuidad está clara. Bueno, no me quiero extender, quizá preferiría que hablara la gente. ¿Sí? No sé si Adrián me escucha o no, porque es una pregunta para Adrián. Bueno. A ver, Adrián, en su accidentada intervención, ha mencionado una frase que es: la provisión de la educación por agentes privados subvencionados y la existencia de una red dual produce en todas partes tensiones de equidad y desigualdad. Gauzak holan, o sea, así, siendo las cosas así, claro, vivimos en la sociedad que vivimos, una sociedad capitalista con libertad de empresa, etcétera. Entonces, se deduce que tenemos que acostumbrarnos a vivir o a convivir, lo mismo que con el virus de la COVID, con las tensiones y la inequidad y desigualdad que provocan la existencia de esa red dual. Esa sería la pregunta para Adrián. No sé si está escuchando. Parece que escuchar se escucha, pero no lo oímos a él. Sí, no, ¿se nos oye? Y a Xavier tampoco le escuchamos. No se nos oye, ¿verdad? Bye. ¿Sí? ¿Sí se oye? No. Bye. Ahora parece que sí. ¿Ahora? Ahí estás, bye. Mira, ahora me escuchas, vale. Voy a intentar, no sé si he escuchado todas las preguntas. La última sí, que era más directa. Creo que había otra que habéis mencionado mi nombre, pero bueno, intento sobre la última pregunta en términos de si tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Creo que todas las políticas educativas tenemos que empezar a entender que no son de suma cero. Cualquier opción tiene costes y tiene beneficios, y esto lo podemos hablar con múltiples políticas educativas. Evidentemente, en un contexto donde el acceso ya está cubierto, como mínimo en las etapas obligatorias, lo que vamos a tener es políticas más o menos redistributivas, con gente que gana y gente que pierde. Y lo que yo planteaba era básicamente, evidentemente, se puede plantear el debate de la concertada desde el punto de vista de los beneficios de tener una provisión privada o una provisión más diversa a través de involucrar actores privados, y yo creo que en el País Vasco esto es evidente, por ejemplo, con el caso de las ikastolas o con seguramente otra oferta educativa, no conozco, y en Cataluña es evidente que también. El beneficio de tener una oferta más diversa comporta, y tenemos que entender, y era lo que pretendía presentar, puede ser más o menos, pero una tensión en términos de equidad. Porque cuando hay diversidad, y esto lo conocemos en cualquier mercado en el que podáis pensar que no sea el de la educación, siempre hay procesos de estratificación y de segmentación del mercado. Yo creo que el debate tiene que estar más en las coordenadas de qué equilibrio buscamos. Y cuál es el objetivo y cuál es el rol que tiene que jugar la concertada. Y creo que ese debate no se ha tenido, como mínimo, no conozco, pero por la intervención anterior entiendo que en el País Vasco tampoco, pero no se ha tenido en Cataluña y no se ha tenido en el resto de España. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es pensar si el rol que queremos que juegue la concertada nos merece la pena en relación a los costes que genera. Pero como cualquier otra política educativa, yo creo que esto no es muy popular decirlo en Cataluña, pero el modelo de inmersión tiene unos beneficios espectaculares. Yo soy el primer soy usuario directo
este modelo de inversión, pero tiene unos costes en términos de desigualdad en el rendimiento de los chicos. Para mí los beneficios, en el caso del modelo de inmersión lingüística, superan por mucho los pequeños impactos negativos. Pero hay que comenzar a entender que las políticas educativas tienen costes y beneficios. Igual que la comprensividad tiene costes en términos de excelencia educativa, seguramente, y seguramente pensamos que los beneficios los superan por mucho. Ese debate creo que hay que tenerlo, es un debate más serio en el que las políticas educativas tienen costes, beneficios, ganadores y perdedores. Yo estoy un poco harto de un debate relativamente naif en el que las políticas educativas y las propuestas educativas todo el mundo gana y todo. Yo creo que era el debate que intentaba plantear en la presentación algunas posibles reformas y cambios que pueden, si queremos, que es un debate anterior, pero yo me centraba en el modelo que tenemos ahora, es hacer el modelo de provisión mixta quizá un poco más equivalente entre la red pública y la red concertada. Pero evidentemente esto es un debate que os pertoca a vosotros, es pensar qué rol tiene que jugar en Euskadi y en Navarra la escuela concertada. Si tiene que jugar un rol de subsidiariedad respecto a la pública, de diversificación de la oferta educativa y después yo ponía algunos ejemplos, o pretendía poner algunos ejemplos de políticas que pueden ayudar a combinar estos dos objetivos y la equidad. Y en términos que podemos hacer para la equidad, yo creo que lo que... Voy a dejar a Xavier, solo 30 segundos para decir que creo que hay mucho más que decir en términos de qué no se está haciendo contra la segregación y creo que hay que plantear el debate en esos términos. Xavier tenía un artículo hace años, no hace tantos, sobre la política del no hacer, digamos, la traducción así un poco. Y entonces, detrás de no tomar medidas contra la segregación, hay una posición política respecto a la segregación. La omisión de políticas es una política con la segregación. Y para ser ya mucho más concreto, yo creo que homogeneizar, por ejemplo, que era un poco el punto de mi intervención, el sector público y el sector privado, en lo que tiene que ver con la autorización de los conciertos, con la elección escolar, con la financiación, también con la prohibición de las cuotas, etcétera, etcétera, todo lo que vaya a converger, si queremos mantener el sistema público y privado concertado, todo lo que vaya a converger los modelos y hacerlos más homogéneos desde el punto de vista regulativo, eso va a contribuir a reducir algo la segregación escolar. Luego hay cuestiones de distribución del alumnado que afectan tanto a la pública como a la concertada. Pero yo creo que es importante pensar qué no estamos haciendo o qué no se está haciendo desde las administraciones educativas y a partir de ahí empezar a pensar políticas de desegregación. Sí, no sé si se me oye. Sí. Sí, nada, simplemente confirmar toda la respuesta de Adrián, ¿no? Y creo que efectivamente hay un elemento de oportunidad también del poner estos en la agenda política sobre la mesa y de articular una política contra la segregación, que es que no solamente supone tomar medidas micro sobre un determinado tipo de políticas, sino que, y lo hemos visto, y en lo poco que nos ha podido mostrar Adrián estaba allí, ¿no? Que es que hay muchas dimensiones, por ejemplo, de esta idea de equivalencia, ¿no? De cómo se regula la entrada en el mercado de proveedores, qué tipo de condiciones. Cuando decimos cómo se articula el interés público, puede incluso ser una oportunidad. Es decir, el Pacto contra la Segregación Escolar en Cataluña, por ejemplo, uno de los efectos colaterales que está teniendo es que está inevitablemente reventando un debate que estaba tácito, estaba implícito entre pública y concertada. Veníamos de un discurso sobre servicio de educación o servicio de interés público de educación, pero que en cambio nunca se había abierto de verdad desde el punto de vista de la financiación, de la regulación y de los compromisos reales que la equivalencia escolar requiere, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un componente más allá del objetivo en sí mismo como objetivo de justicia social y de eficacia, hay un tema de oportunidad que creo que merece la pena destacar. Bueno. Batek. Bueno, ¿alguien quiere apuntar algo más o si no procederemos al cierre? Creo que
ha habido un cierre muy bonito con la última pregunta y la última respuesta y en general con todas las aportaciones que hemos tenido durante la tarde. Muchísimas gracias, Amelia, por estar con nosotros, nosotras. También muchas gracias, moltes gracias, Xavier y Adrián, por estar con nosotros. Ha sido... durante este recorrido tengamos oportunidad de volver a encontrarnos físicamente. Ariketa gelditu zaigu. Nos ha quedado pendiente el ejercicio, pero de Mentimeter, bueno, pero me da miedo que lo hagamos y que técnico que pueda suceder otra vez algo. Por lo que es mejor si hoy nos quedamos con las últimas palabras que hemos escuchado y tenemos mucho que reflexionar y mañana cometeremos una vez más la sesión. Mañana hablaremos sobre la organización de la educación y también hablaremos sobre la sociedad del conocimiento. Y quizá empezaremos con este ejercicio para empezar a la mañana. Ya veremos si lo hacemos o no. Comenzaremos a las 9:30 aquí. Muchas gracias. Amelia, muchas gracias también a Adrián, Xavier, por vuestra participación y la participación de todas las personas que están aquí y online.